Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Espero que ya tengan todo su material y sobre todo todas las ganas de comenzar con esta sesión de lengua materna español para sexto grado en compañía, por supuesto, de la maestra Gaby Rivas. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias por esa bienvenida, María. Y pues comparto la alegría de acompañar a nuestros estudiantes en casa y de estar aquí en el estudio contigo. Gaby, estudiantes en casa, antes de iniciar iremos con Ajolisto, que nos tiene preparado un mensaje muy importante. Adelante, Ajolisto. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! La pregunta siguiente es, ¿qué haremos el día de hoy? En esta ocasión hablaremos y reflexionaremos sobre el análisis de textos. Me entusiasma muchísimo, Gaby. Pero, ¿qué tipo de textos vamos a analizar? En realidad no analizaremos ningún texto, más bien reflexionaremos sobre qué es el análisis y a partir de lo que hemos trabajado a lo largo del ciclo escolar, identificaremos cómo lo hemos llevado a cabo en algunos de los tipos de texto que hemos estudiado. ¿Qué vamos a necesitar para trabajar en esta clase? Como siempre, María, cuaderno, libro de texto de español de sexto grado, diccionario y lápiz o pluma para tomar nota. Perfecto, aquí ya los tenemos listos y mi momento favorito de la clase ha llegado. ¿Qué vamos a leer el día de hoy, Gaby? Hoy leeremos A la deriva, un cuento del escritor uruguayo Horacio Quiroga, quien nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878 y murió en Buenos Aires, Argentina, el 19 de febrero de 1937. Te propongo una lectura compartida, María. ¿Podrías comenzar? Por supuesto, Gaby. Bien, pues adelante. Dice así, pongan atención. A la deriva, Horacio Quiroga. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento, vio una yararcuzú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó de plano, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los 2 puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de una sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los 2 puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer, y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. «Dorotea,
alcanzó a lanzar en un estertor: «¡Dame caña!». Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en 3 tragos, pero no había sentido gusto alguno. «Te pedí caña, no agua», rugió de nuevo. «¡Dame caña!». «Pero es caña, Paulino», protestó la mujer espantada. «No, me diste agua, quiero caña, te digo». La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. «Bueno, esto se pone feo», murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más, aumentaban a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí, la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes de 5 horas a Tacarú-Pucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito, de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacarú-Pucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alvés, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó tendido de pecho. Alvés gritó con tanta fuerza como pudo y prestó oído en vano. «Compadre Alvés, no me niegues este favor», clamó de nuevo alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque negro también. Adelante, a los costados, atrás, la eterna muralla lúgubre en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor, la pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda, se hallaba casi bien y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Tacarú-Pucú. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacarú-Pucú? ¿Acaso viera también a su expatrón Mr. Dougal y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y el silencio hacía el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su expatrón Dougal. 3 años? Tal vez no tanto.
2 años y 9 meses? ¿Acaso? 8 meses y medio? Eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración también. Al recibidor de maderas de Mr. Dougal, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un Viernes Santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. Quiroga Horacio, A la deriva, Cuentos de amor, de locura y de muerte, Losada, Buenos Aires, 2007, página 64. ¿Qué te pareció el cuento, María? Gaby, te he de confesar que me pareció escalofriante, ya ando hasta pronunciando mal de lo que me impactó, Gaby. Como casi todos los cuentos de Quiroga, pues tiene esa misma sensibilidad. A mí también siempre me impacta la lectura de sus textos, no importa cuánto los conozca. Me gusta que la mayoría de ellos suceden en la selva y en los pueblos inmersos en ella. Sí, me gusta también que como autor, aunque utiliza tonos muy variados para narrar sus historias, a veces con humor, otras con cierto drama, ironía o hasta sarcasmo, una de sus constantes es que en su obra predominan los relatos crueles, donde la muerte pues siempre triunfa sobre los seres humanos. Es una forma de verlo, por supuesto. Eso es lo que te transmite como lectora. Ustedes, niños y niñas en casa, ¿qué piensan del cuento? ¿Les gustó? ¿Por qué? Escríbanlo en su cuaderno. Y pues muy bien, María, ahora sí, iniciemos con el análisis de textos. Me gustaría que reflexionaras sobre los diferentes tipos de textos que hemos leído y escrito a lo largo de este grado. Pues lo hemos hecho en diferentes momentos, Gaby, y después de la lectura de cada clase, la mayoría de las veces hablamos sobre el texto que se leyó, su autor y algunas de sus características. Así es, María. Tras nuestras lecturas iniciales que tanto te gustan, abrimos un espacio para conversar cosas como qué tipo de texto es, qué comprendimos de la lectura, o profundizamos un poco, como lo dijiste, sobre algunos de sus elementos. El análisis de texto nos da elementos para comprender lo que leemos y, como bien has dicho, lo hemos utilizado tanto en nuestros textos de lectura como para trabajar con los modelos de cada práctica social del lenguaje, pero también lo usamos como parte del proceso de producción de textos propios. Es decir, cuando escribimos para comprobar si realmente estamos comunicando lo que deseamos. Ah, tienes toda la razón, no lo había visto de esa manera. Así es que podemos decir que practicar el análisis tanto de lo que leemos como de lo que escribimos enriquece y afina nuestras habilidades de lectura y de escritura. Así es, María. Ahora, recordando qué es lo que hemos hecho al analizar los textos que has mencionado, ¿cómo definirías el análisis de texto? Diría que es profundizar en las características de un texto de acuerdo con su tipo para conocer más sobre él y así comprenderlo mejor. Muy bien, María. ¿Y qué consideras que necesitamos para llevarlo a cabo? Debemos tomar en cuenta que es una unidad donde la forma, es decir, la estructura, como la del cuento que tiene inicio, desarrollo y desenlace, y el fondo, es decir, el contenido y cómo se aborda, están relacionados y requieren ser congruentes y corresponderse entre sí para dar sentido al discurso. Efectivamente, María. Como forma del texto, se consideran aquellos elementos propios de la estructura, misma que varía de un tipo de texto a otro. Y en este rubro se incluyen presentación de la información, organización, partes del texto, tipo de lenguaje, redacción, gramática y ortografía. Por su parte, el fondo se relaciona con el propósito comunicativo, es decir, qué quiere comunicar el autor, mismo que está relacionado con los usos y funciones del texto. ¿Qué se dice? ¿Cómo y para qué? Y vaya que hemos trabajado textos a lo largo de este ciclo escolar. Así es, María. Su esfuerzo ha sido realmente sobresaliente. Ahora, ¿me podrías compartir cómo lo hicimos con un texto del ámbito de estudio que hayas disfrutado? Me imagino que seguramente será el del relato histórico. Claro, Gaby, ya me conoces bastante bien. Lo primero que hicimos fue leer diferentes tipos de relatos históricos que hablaban sobre el mismo tema, momentos importantes de la vida de mi
amadísimo general Pancho Villa y del papel que desempeñó en la Revolución. Luego, a partir de la lectura, fuimos identificando las características de forma, como lo explicaste, su estructura, y observamos que, aunque eran diferentes entre sí, guardaban ciertas similitudes como un título, una introducción. Sin embargo, no en todos los casos era muy evidente un desarrollo y un cierre. Y también observamos el tipo de lenguaje, que era predominantemente formal, la forma de redacción que era en prosa y la ortografía que era muy bien cuidada, salvo cuando el autor metió a propósito errores para emular el habla de algún personaje. Perfecto, María, muy bien. Y en cuanto al fondo, ¿qué me podrías decir? Pues que identificamos el tema, es decir, mi generalísimo, y qué aspectos de su vida decidió destacar cada autor. También a partir de las lecturas identificamos el propósito, es decir, para qué se escribe un relato histórico e interpretamos también el propósito comunicativo de cada uno de los autores con su texto. Y allí también observamos semejanzas y diferencias, pues cada uno lo veía desde una óptica completamente distinta. Y también reconocimos que la información de los relatos históricos se basa necesariamente en fuentes que, como hemos visto en este momento, en historia pueden ser primarias o secundarias, porque su propósito es narrar un hecho, un proceso o un periodo, o como lo hicimos nosotros, abundar sobre un personaje. Muy bien, María. ¿Y qué hicimos después de identificar esas características en los modelos que leímos? Tomamos en cuenta esas características tanto para escribir nuestro propio relato histórico como para hacer la revisión y comprobar que no faltara ninguno de los elementos que habíamos encontrado, lo cual nos ayudó a corregirlo al final. Muy bien, María. Ahora, ¿me compartes cómo hicimos el análisis con un texto del ámbito literario? Sí, Gaby. Aquí elegiré el poema igual que con el relato histórico. Leímos diversos poemas, sin embargo, aquí en vez de enfocarnos en un tema, abarcamos muchísimos. Abarcamos la muerte, el amor, la cotidianidad, los oficios y hasta la poesía misma. Clase con clase fuimos leyendo más de un poema y en todas las ocasiones nos enfocamos y profundizamos en diversas características de forma y de fondo. Identificamos características de forma y descubrimos que los poemas no tienen una estructura fija, que por el contrario, tienen estructuras diversas. La mayoría cuentan con un título y eso es algo que comparten muchos. Se dividen en estrofas y en versos, otros solo en versos. Algunos más se escriben a renglón seguido y están también los que forman figuras en la página. ¿Qué me dices, María, del tipo de lenguaje? Eso fue muy interesante, Gaby, porque al explorar los distintos modelos descubrimos que el lenguaje puede ser tanto formal como informal y que aunque predomina el uso del lenguaje figurado a través de figuras retóricas o literarias, también suele utilizarse el lenguaje literal. Muy bien, María. En estos textos también observamos cuidado en la redacción y la ortografía y las anomalías que encontramos, como escribir al inicio de cada verso con mayúscula, por ejemplo. Entendimos que era una licencia literaria que se permitía al autor para comunicar algo, como cuando en el relato histórico incluían errores ortográficos para emular el habla de un personaje. Y ahora, en cuanto al fondo, ¿qué podrías decirme, María? Pues identificamos los temas y, como lo dije hace un momento, descubrimos que son tan variados como la vida misma. ¿Y qué más podrías decirme? Reconocimos también el propósito y función de los poemas. Provocar reflexiones, emociones, ideas o pensamientos en los lectores, a partir de un uso expresivo del lenguaje, claro está. Y también que no siempre es claro el mensaje, pero que sin embargo la poesía siempre evoca o remueve algo en quien la lee o la escucha. Y en ese sentido también identificamos similitudes y diferencias entre los distintos modelos. Muy bien, María. ¿Y cómo continuamos? Igual que con el relato histórico y los otros tipos de texto que nos ha tocado escribir, tomamos en cuenta las características de forma y fondo que reconocimos en los modelos para escribir nuestro poema y verificar en la revisión que no le faltara uno solo de los elementos identificados para, por último, poder corregir y editar. Muy bien, pero les voy a pedir a ustedes,
a María, niños, niñas en casa, que elijan un texto del ámbito de participación social y hagan un recuento sobre los pasos que seguimos para analizar los diversos modelos leídos y cómo aplicamos esos saberes al escribir el texto. Entiendo que el analizar textos nos ha permitido comprender muchas cosas sobre ellos y entenderlos mejor, pero ¿para qué sirve el análisis de textos? Tanto al leer y al escribir un texto, hacer su análisis nos permite estudiarlo más en cuanto a la forma, saber si la estructura es coherente, es decir, si existe un desarrollo lógico del texto, si cada parte cumple con su función, si es clara, si el autor utiliza un lenguaje adecuado al tipo de texto, si quienes escribimos somos nosotros, nos permite detectar errores u omisiones de redacción, ortografía o gramática. Ah, me queda clarísimo, Gaby. ¿Y en cuanto al fondo? En cuanto al fondo, nos permite saber si el texto cumple con su función y propósito comunicativo, si es adecuado para los destinatarios y si se apega a las características del tipo de texto al que corresponde. Si somos los autores, nos permite comprobar si logramos transmitir lo que queríamos al momento de plantear el propósito comunicativo. Elegir a nuestros destinatarios y respetar la función del texto. Para estar más seguros de ello, es recomendable someter nuestros textos al comentario o la crítica de otros. Sí, eso me ha resultado, la verdad, muy enriquecedor. Y pues otros han podido observar aspectos a mejorar en mis textos que yo, la verdad, no había visto por mí misma. Por eso, los invitamos siempre, estudiantes en casa, a que compartan sus propios textos con su profesor y sus compañeros, si es posible, y por supuesto, con su familia. ¿Y cómo dirías, Gaby, que se realiza el análisis de textos? Mira, María, sintetizando, diría que para analizar textos propios o ajenos es necesario tener una actitud objetiva, crítica y autocrítica, posible, basada por supuesto en el conocimiento en torno a la forma y el fondo del tipo de texto que se está observando. Pues este conocimiento nos permitirá saber si la forma facilita o no la comprensión del texto y si el discurso, es decir, el fondo, cumple o no tanto como con el propósito comunicativo como con la función del texto y si es adecuado también para los destinatarios. De acuerdo con tu experiencia en el análisis de textos a lo largo del ciclo escolar, ¿qué dirías que es necesario saber para analizar un texto, María? Pues conocer los elementos de forma y fondo, es decir, la estructura y el tratamiento de cada tipo de texto, como lo hemos conversado, para realizar un análisis pertinente. Y también considero importante conocer o inferir la intención comunicativa del texto, tanto al leerlo como al escribirlo. Por ejemplo, como autores nos puede servir hacernos preguntas como ¿por qué escribo este tipo de texto? ¿Qué deseo comunicar? ¿A quién va dirigido mi texto? ¿Cómo puedo lograr mi propósito comunicativo? E inferir las respuestas a estas preguntas al leer los textos escritos por otras personas. Muy bien, María. Agregaría que tanto al leer, pero sobre todo al escribir, es necesario al realizar el análisis textual conocer también las reglas ortográficas y gramaticales. Pues Gaby, muchísimas gracias por este recuento. Espero que hayan tomado nota y nos vemos por aquí muy pronto. Hasta pronto, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con análisis de diferentes tipos de textos de lengua materna español de 6º grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les damos las gracias a las maestras y maestros que el día de hoy nos dieron clase. Nos vemos, hasta la próxima. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Gisela. Yo soy Víctor y nos da mucho gusto que nos acompañen. Esta ocasión queremos platicar con ustedes de un tema muy importante para todos los exploradores del ciberespacio como tú. Hoy hablaremos de las ventajas y los riesgos de navegar por Internet. Pongan mucha atención. Como ya lo hemos platicado, una de las ventajas de nuestro yo digital es que nos abre las puertas al ciberespacio, donde podremos conocer mundos nuevos. Pero no olvidemos que navegar por la red también puede poner en riesgo nuestra privacidad.
Por esta razón, es necesario conocer cuáles son algunos de los peligros que nos acechan en la red para no amenazar la seguridad de nuestra identidad digital y nuestra propia persona. Estoy seguro de que en muchas ocasiones todos hemos jugado y chateado en línea, así como interactuado con otros cibernautas en las redes sociales. ¿No es así? ¿Pero alguna vez te has preguntado si todo aquel que está detrás de una computadora, tableta o teléfono celular es una persona de confianza? Pues déjame decirte que en el ciberespacio existen personas que no son lo que aparentan y que pueden disfrazarse de tus conocidos o amigos para hacer mal uso de tu información o intentar hacerte daño. Por lo tanto, es necesario que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones para navegar de forma segura y así evitar poner en riesgo tu seguridad. Antes que nada, cuando navegues por internet es importante estar acompañado de un adulto de confianza, como puede ser mamá o papá. Cuando navegues por salas de chat, videochat, aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales, nunca debes compartir información, fotografías o videos que puedan poner en riesgo tu privacidad. Nunca y por ningún motivo compartas imágenes de tu cuerpo o partes privadas, ni siquiera si te lo pide algún amigo, familiar o conocido. Nadie tiene derecho a pedirte que lo hagas. Y si así fuera, aquellas personas podrían estar buscando hacerte daño. Nunca compartas datos personales como tu nombre, edad, ubicación o número telefónico. Esta información es parte de tu yo digital y debes protegerla. Nunca platiques con personas que no conozcas y mucho menos aceptes reunirte con ellas, ya que esto puede implicar un grave riesgo para tu seguridad. Recuerda que platicar con una persona por internet no lo hace tu amigo, así que ten cuidado de las intenciones de otros cibernautas. Si hay algo que te incomoda o si existe alguien que te presiona a hacer algo que no quieres, recuerda siempre contárselo a un adulto de confianza. Cuando navegues por páginas de videojuegos o sitios web que no conozcas, ten mucho cuidado con aquello que descargas y sobre todo con aquellos anuncios sospechosos o engañosos. Algunos de estos mensajes o contenidos pueden ser virus o trampas, los cuales pueden poner en riesgo la seguridad de tu yo digital. Por último, es muy importante que nunca ingreses a sitios de contenido inapropiado o no aptos para tu edad. Si te encuentras con este tipo de páginas, lo mejor es cerrarlas inmediatamente, o bien pídele a tu adulto de confianza que revise la privacidad y seguridad de los buscadores que utilizas. Así pues, siempre que navegues por la red, recuerda, tu yo digital te llevará a conocer mundos nuevos. Pero cuidado, algunos de ellos pueden ser nocivos para ti, ya que desinforman o piden que hagan cosas que ponen en peligro tu privacidad, tu intimidad, tu cuerpo, tu salud, tu seguridad y hasta tu vida o la de tus seres queridos. En el ciberespacio existen personas que no son lo que aparentan y muchas de ellas buscan robar tu información o hacerte daño. Todo aquello que es privado nunca debe compartirse en el ciberespacio. Tu seguridad es primero, así que ten cuidado y mucho ojo. Esperamos que la información y los consejos de esta sesión te hayan sido de ayuda. Y no olvides compartir este valioso conocimiento con otros cibernautas responsables como tú. Hasta la próxima, chicas y chicos. Adiós. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.